Vic, 16 de julio de 2021. Es una gracia muy grande para todos nosotros el encontrarnos en Vic, en este día 16 de julio, 172 años después de la fundación de nuestra congregación. Aquí podemos respirar el aire y sentir el calor de aquellos días, descubrir el entorno natural de nuestro nacimiento y vernos inmersos en el ambiente de esta ciudad. Pero sobre todo podemos revivir aquellos momentos de Navidad o de Pentecostés que nos dieron origen. Vamos a dividir esta meditación en 3 puntos, como solía ser habitual en nuestra tradición. El primer punto se titula Nuestro pequeño Belén. El segundo, Desde el corazón, llamada inicial. Y el tercero, En camino. Punto primero, nuestro pequeño Belén. A pesar de la pequeñez de esta habitación, aquí cabemos todos, como cabe el árbol en la semilla, como el adulto en el niño pequeño. Este pequeño lugar es para nosotros santo, es nuestro Belén. Fue aquí donde María nos dio a luz por obra del Espíritu. Su corazón recibió del Espíritu la gracia de la fecundidad y nos dio nuestro primer cuerpo, ese cuerpo pequeño, esa comunidad minúscula formada por 6 misioneros, jóvenes presbíteros. Fue aquí donde Antonio y María Claret hizo posible ese misterioso parto, porque no decir que esta celda es nuestro Belén. Nos resulta formativo conocer y reconocer que fue María nuestra fundadora, nuestra madre fundadora. Antonio Claret insistió repetidamente en ello. No se trataba de un pensamiento piadoso ni de una atribución cortés de algo que a ella no le correspondía. Claret lo dijo sin ambages. A mediados del siglo XIX, que en Alemania Strauss, Hegel y Schelling han publicado El panteísmo y en Francia Renan ha escrito contra la divinidad de Jesucristo, en España la Santísima Virgen ha fundado su sagrada congregación para que en su corazón sea el arca de Noé, la torre de David, ciudad refugio y sagrado propiciatorio. Sí, en este día de la Santísima Virgen fundó hace 172 años su sagrada congregación. Eligió el día en que la Iglesia la celebraba solemnemente bajo la advocación del Carmen o del Monte Carmelo y la fiesta de la Santa Cruz. La liturgia suplicaba así al Señor: que nos ayude la particularísima intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, provistos de su protección, podamos llegar al monte que es Cristo. Sabemos que el lugar de la fundación era enormemente humilde, pobre y pequeño, aquí lo vemos, pero estaba presidido por un cuadro del corazón de María, de la Virgen del Amor Hermoso, que expone a su Hijo y que está de pie sobre su regazo y que mantiene con ella un diálogo de corazones. Ese fue nuestro pequeño Belén, el lugar en que María nos dio a luz. El misionero Antonio María Claret era consciente de su función subsidiaria en el acontecimiento. ¿Por qué Claret utiliza imágenes femeninas para hablar de la fundación? ¿No será porque él estaba convencido de que fue una mujer quien nos dio a luz?
Empleó imágenes femeninas para hablar de la preparación de la fundación. En carta a Caisal en 1848 decía: este mismo pensamiento algunos años ha que tengo concebido en mi interior, pero todavía no ha llegado la hora del parto. Yo he procurado, con el auxilio del Señor, hacer como aquella madre que antes del parto tiene prevenidos los pañales y las fajas para envolver a la criatura, y para consuelo de usted le debo decir que ya no hay casa designada para esto, pero no se debe violentar el parto. En 1948. Después, como si de la visitación de María a su prima Isabel se tratara, Claret se fue tranquilamente a realizar la misión en Canarias. Allí estuvo en actitud de servicio y de Magnificat. A María, madre de la congregación, se le adelantó la hora del parto y vino a dar a luz en esta celda prestada, cuando todavía no tenían casa, a las 4 o 5 de la tarde de aquí, aquel 16 de julio. Un mes después de la fundación, Antonio Claret recurre una vez más a las imágenes femeninas para referirse a ella. En la carta al nuncio Brunelli le dice: cuando propuso mi persona para el arzobispado de Cuba, yo estaba enteramente ocupado en dos cosas: adiestrar misioneros y la otra una librería religiosa, dando a luz mensualmente un tomo de las mejores obras que se conocen en España y fuera de ella. Valiéndose Dios de mi inutilidad para alumbrar estos dos mellizos, los criaba con sudores y trabajos los más gustosos, pero con mi promoción me los arranca de mis pechos y por precisión han de perecer, y si no se procuran buenas y celosas amas. Cartas a don Giovanni Brunelli, nuncio apostólico, el 11 de noviembre de 1849. Como intérprete del acontecimiento, nuestro padre Antonio Claret nos dijo que en este día nacimos como hijos, que nuestra madre era el corazón inmaculado de María. Esto quiere decir que no somos el resultado de un proyecto elaborado lentamente por él, sino de una fuente, de una inspiración venida de otra parte. Concluyamos este primer punto con una oración del Padre Fundador. Oh Madre benditísima, mil alabanzas os sean dadas por la fineza de vuestro inmaculado corazón y habernos tomado por hijos vuestros. Haced, Madre mía, que correspondamos a tanta bondad, que cada día seamos más humildes, más fervorosos y celosos de la salvación de las almas. Punto segundo, desde el corazón, llamarada inicial. Antonio Claret sabía que una fuerza impresionante lo movía interiormente, la fuerza de una mujer, de un corazón de mujer, de la mujer apocalíptica. Ella se había hecho presente en su vida muchas veces. Lo había protegido, liberado de las fuertes tentaciones, le había salvado la vida, y Antonio llamaba a esta mujer Inmaculada. No solo admiraba en ella su pureza, su candor, su impunidad respecto a cualquier mal, sino su fuerza victoriosa, su poder para vencer cualquier tipo de mal. En su apostolado se sabía saeta lanzada por esta poderosa mujer para herir al enemigo y librar a los oprimidos. María para Claret era la Inmaculada, es decir, la victoriosa.
Pero por otra parte, esta mujer hacía del amor su arma más poderosa, o del corazón su arma más poderosa. Decir corazón, arma, es lo mismo que decir corazón inmaculado, corazón victorioso. Hablar del corazón es hablar de ternura, de compasión, de interioridad, de amor, de caridad. Decir corazón es decir llamarada de fuego, incendio que procede del fuego de Dios como es el Espíritu. Decir corazón es decir llamaradas de amor. Esta es la mujer que da a luz a la congregación y cuyo resultado somos hijos de su inmaculado corazón. Hoy, hace 172 años, nacimos como hijos del Inmaculado Corazón de María. No hemos nacido de las ideas, ni de los proyectos, ni de la carne, ni de la sangre. Hemos nacido del corazón de la mujer victoriosa, del arma más poderosa que Dios tiene para transformar este mundo y hacer que llegue su reino. Esta celda fue aquel 16 de julio de 1849 un horno, una fragua, una gran esperanza de la cual nacieron llamas, 6 hombres que ardían en caridad y que abrasaban por donde pasaban. Jesús lo prometió: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quiero que arda. Los hijos del trueno, Santiago y Juan, querían impacientes que ese fuego bajara cuanto antes del cielo y abrasara a la gente, pero ese fuego no venía del corazón. Esta celda, que fue la casa encendida, desde la que el fuego de Pentecostés, el fuego del corazón, comenzó a incendiar el mundo, y quienes nacen de aquí son y somos hijos del Inmaculado Corazón de María. El corazón de María no ha dejado de latir. María, la resucitada, es y siempre será corazón que bombea el amor de Dios sobre toda la Iglesia y la humanidad. No es pura imaginación decir que late, que genera, que contagia. Más todavía, su corazón no es uno más entre los corazones que hay en el cielo. En aquella comunidad que nos espera solo hay un solo corazón, una sola alma, todo en común. Eso es decir, corazón de María. Nacemos de este corazón que es uno con tantos otros corazones. Concluyamos también este segundo punto con otra oración del Padre Fundador. Oh Dios mío, bendito seáis por haberos dignado escoger a vuestros humildes siervos para hijos del corazón inmaculado. Punto tercero, en camino. Nacimos como servidores de la palabra, como continuadores de los apóstoles, 7 truenos del Apocalipsis. Así lo expresaba un mes más tarde nuestro padre fundador al nuncio apostólico. Viendo la gran falta que hay de predicadores evangélicos y apostólicos en nuestro territorio español, los deseos tan grandes que tiene el pueblo de oír la divina palabra y las muchas instancias que de todas las partes de España hacen para que vaya a sus ciudades y pueblos a predicar el Evangelio, determiné reunir y adiestrar a unos cuantos compañeros celosos y poder hacer con ellos lo que yo solo no puedo. Mi espíritu es para todo el mundo. Carta a don Giovanni Brunelli, desde Vic, el 12 de agosto de 1849. Nacimos para que no se extinguiera la llama de la vida evangélica. Nacimos cuando en España moría la vida religiosa, cuando miles y miles de religiosos fueron exclaustrados y forzados a abandonar sus conventos. Dato estremecedor es el siguiente. De 52.000 religiosos que había en España a comienzos del siglo
18, en el momento en que fuimos fundados, en 1849, solo quedaban 750. Sí, nacimos con vocación de refundación, también de la vida evangélica. Distribuir el pan de la palabra a tanta gente que tiene hambre de ella es nuestra misión, y hacerlo con estilo evangélico, apostólico. Nuestro fundador sabía que, por experiencia, hay todo un sistema que lo impide, un sistema de intereses mundanos y diabólicos que se opone al proyecto de Dios. Es llamativo descubrir en nuestro padre fundador el carácter militante de su apostolado y de su concepción del apostolado. Para él no era inusual hablar en términos apocalípticos de diablos, demonios, ángeles, luchas. Sabía muy bien por experiencia que la lucha no es contra los seres de este mundo, sino contra las potencias diabólicas. Sabía que sus compañeros debían enfrentarse a un mundo totalmente cerrado a la palabra de Dios. Los tres grandes demonios son el dinero de la iniquidad, que genera tanta pobreza y muerte; el demonio del poder perverso, que esclaviza hasta lo insospechado a los seres humanos; el demonio del sexo idolátrico, que se autodiviniza y discrimina inmisericordiamente a la gente. Nacimos para luchar contra estos poderes diabólicos, no tanto para destruirlos, cuanto para convertir el dinero, el poder y el sexo en realidades angélicas, portadoras de amor y de bien, en ángeles. Claret nos soñó hombres de oración, hombres eucarísticos, hombres adiestrados para la predicación, hombres disponibles para escuchar personalmente en confesión a las personas, hombres llenos de caridad que visitan a enfermos, presos. Claret nos soñaba humildes, pobres, llenos de caridad. Adiestrados nos quería para proclamar la palabra que habita en el corazón. María, habitada en su interior por la palabra, es para nosotros revelación, ámbito de revelación, y la palabra que en ella habita es fuego, que juzga y purifica, es fuego apocalíptico. Destinatarios de nuestra palabra son todos los seres humanos, especialmente aquellos a quienes todavía no ha llegado. Mi espíritu es para todo el mundo. Esto se hace cada vez más realidad. Claret nos quería apasionados por la Iglesia universal y las iglesias particulares. A través de nuestros hermanos obispos, el nosotros de la congregación se desposa con las iglesias particulares. Sus anillos son el mejor símbolo de ello. Que amemos a las iglesias particulares como el Padre Fundador y estemos siempre a su servicio. Que nos desgastemos y nos desvivamos por ellas. Claret nos quería también defensores de la infalibilidad del sucesor de Pedro, es decir, que lo que significa la Iglesia universal en cuanto Iglesia de la fidelidad, de la perseverancia en la fe, en cuanto columna vertebral de la humanidad, que amemos a la Iglesia universal, a esta comunidad roca que da consistencia a todo lo humano. Y ahora la conclusión. Y para concluir esta meditación, evoquemos el Salmo 22, comentado por el Padre Fundador en este momento. El Señor es mi pastor, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen. Con estas palabras nos indicaba Antonio María Claret que ser hijo del corazón de María es un camino espiritual
hacia la cumbre. Nuestra identidad es itinerario. No se es hijo del corazón de María de una vez por todas. Eso es un proyecto, un camino de espiritualidad. Así aconteció en Antonio María Claret y en nuestros primeros misioneros. No necesitamos mistificarlos para admirarlos. Eran de carne y hueso, como nosotros. El Espíritu de Dios hace en cada uno de nosotros su obra. Siguen los ritmos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro contexto, de nuestro tiempo. Para estar siempre en camino necesitamos dos actitudes que pueden parecer contradictorias, aunque más que contradictorias son contrastantes. Apertura y fidelidad. Hemos de estar abiertos. Solo quien tiene una mente abierta camina, es creativo, descubre siempre algo nuevo, pero también es necesario el don de la fidelidad a los grandes amores de nuestra vida. Una vez más, el Espíritu del Señor que nos ha ungido nos dice: consolad, consolad a mi congregación. Habladle al corazón y decidle bien alto que ya ha satisfecho por su culpa. Se revelará la gloria de Dios. Subid a un alto monte, alegres mensajeros. Clamad con voz poderosa, alegres mensajeros. Clamad sin miedo. Decid al mundo que ahí está vuestro Dios. Como el pastor pastorea su rebaño, os recoge en brazos como corderitos, junto a su corazón os lleva. Isaías 40.